Y el carácter empieza justamente con mostrar una habilidad esencial, la posibilidad de platicar y de convivir unos con otros. Los liderazgos nuevos, los liderazgos del siglo XXI tienen que buscar eso. La cercanía, la posibilidad de discutir las ideas, de conversar los problemas, de hablar simple, libre y abiertamente. El ejercicio que estamos haciendo hoy es un ejercicio que no tiene precedentes en México. Tradicionalmente, los liderazgos vienen y dan un discurso, bueno o malo, y se retiran. Con aplausos o con abucheos, pero es un discurso unilateral. Lo que vamos a intentar hoy es un poco distinto. Es dialogar. Es un atrevimiento, por supuesto, porque no hay filtro. Las preguntas son abiertas. La oportunidad de conversar con una personalidad que tiene el propósito, no sé por qué, pero tiene el propósito de ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, una de las más grandes, más complejas, más emocionantes del mundo. Será bueno tener la oportunidad entonces de platicar con él abiertamente, directamente, y conversar y entender si tiene el carácter, si tiene las cualidades, si tiene, creemos que tiene, el talento. Tenemos aquí empresarios, tenemos deportistas, tenemos medios de comunicación, tenemos periodistas, tenemos intelectuales. México es eso. Es un mosaico de muy distintas habilidades, de muy distintos campos de actividad. Bueno, vamos a ver si el ejercicio funciona y podemos platicar directamente con Salomón. Me encantó que cuando lo buscamos, él se atrevió y enseguida dijo: vamos, a ver, quiero platicar, quiero conversar. Porque no nos dejarán mentir todos los que están aquí. Lo dijiste, la Ciudad de México no es una ciudad fácil, y menos hoy que estamos en un punto crítico donde México ya no puede soportar más un sistema de movilidad urbana ineficiente. México ya no puede soportar un manejo de la basura que es francamente ofensivo, ya no puede soportar contaminación, inseguridad, la educación. Los 7 pecados capitales. Los 7 pecados capitales que ya se debían. Así que ha estudiado el tema a fondo. Nos da mucho gusto que esté Salomón con nosotros. Nos da mucho gusto que esté, por cierto, Ana Paula Ordóñez. Les voy a platicar un poquito cómo es la metodología. La idea es que platiquemos abierta y directamente. Ana Paula es no solo una conductora reconocida en el periodismo nacional, estará cercana a las redes sociales buscando las preguntas que nos están haciendo y colaborando con las preguntas que ustedes formulen y que puedan hacer con Salomón. Gracias por estar aquí, Salomón. Muchas gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerte aquí. Gracias. Buenos días a todos. Hay muchas preguntas, sabes que las redes inmediatamente empezaron a hacer preguntas, pero estoy seguro que aquí habrá muchas otras y algunos conceptos que querrán preguntarte. La primera, yo creo que así abierta y directa: ¿por qué quieres ser jefe de gobierno de la Ciudad de México? Eso es un reto enorme, ¿no? Mucha responsabilidad ahí. Claro que sí. Mira, yo amo profundamente a esta ciudad. En esta ciudad se construyeron mis abuelos, mis padres, nosotros, mis hijas. Amo esta ciudad. Y sé también que esta ciudad es fantástica, maravillosa. Qué duda cabe que es una ciudad en donde se camina, se respira, se come, hay historia, hay cultura. Pero también, qué duda cabe, y hay que decirlo con seriedad, es una ciudad que le duelen cosas. Es una ciudad donde hay temas que nos preocupan y nos ocupan. Y sobre esos temas, sobre los que hay que impactar, hay que cambiar, hay que volver a replantearnos nuestro futuro, sobre esos temas tengo
20 años de experiencia como servidor público, dando resultados siempre. Tengo la experiencia y la capacidad, y sobre todo tengo las propuestas concretas y sé cómo se tienen que llevar a cabo para poder tener una mejor ciudad. Sé cómo hacerlo, tengo los elementos para poder hacerlo, y por eso me estoy aventando a jefe de gobierno, y voy a ser jefe de gobierno. Esta ciudad tiene problemas muy serios y se necesitan personas serias para resolverlos. O sea, personas serias que de verdad no solo los reconozcan, sino que los ataquen. Estoy seguro que aquí en el salón tienen algunos de ustedes ya formuladas sus preguntas. Tienen concretamente asuntos que de manera directa preguntar, porque es muy fácil decir las cosas que le duelen a la ciudad. ¿Cómo las vamos a resolver? Seguramente Salomón tendrá las ideas claras. Vamos a ver si es cierto. Así que tienes algo de preguntar directo. Platícanos. Les voy a proponer una cosa. Hablemos libremente. El que quiere platicar se identifica primero para que conozcamos todos cuál es su campo de especialidad y su área de actividad, su nombre, y hace su pregunta. ¿Les parece bien? Perfecto. Aun cuando la mayoría aquí no necesitan presentación. Hola, buenos días. Felicidades por el atrevimiento. La verdad se necesita mucha gente así, que se atrevan. Mi nombre es Eduardo Achach, soy empresario y hago mucho campañas también para partidos, etc. No tengo una afiliación específica. La pregunta es, la Ciudad de México, 5 millones de carros, las obras del segundo piso, y esto en mi percepción, tienen serios defectos, porque las entradas y las salidas son de sopetón, incluso el segundo piso de paga es inconcebible. ¿Qué ideas creativas, atrevidas, ambiciosas podrían hacerse para, número uno, tener menos carros y tener una ciudad viable en cuanto a movilidad? Muchas gracias. ¿Quieres que vaya contestando y platicando? Sí, perfecto. No, te lo agradezco mucho y sé que eres muy creativo además. Y digo, me da gusto verte porque la última vez que nos vimos estábamos atendiendo el rescate en Gabriel Mancera y Escocia, en 2 edificios colapsados. De ahí saliste tú a ayudar como voluntario, yo estaba de responsable de esos edificios. Qué bueno verte en otras circunstancias. Por supuesto que uno de los temas que más nos duelen, y algunos de los que les hablaré están en este libro que pronto ya estará en librerías, que son los 7 pecados capitales, los 7 temas que creo que más le duelen a la ciudad. Uno de ellos es, en efecto, la movilidad. Y déjame salirme de un poco los patrones, porque te podría hablar de todo el plan de transporte público, que necesitamos un desarrollo orientado al transporte público. Por supuesto que necesitamos replantearnos muy rápido la construcción de más metro. Algunas de las líneas del metro las tenemos que extender inmediatamente. Por ejemplo, la línea 3 del metro de Indios Verdes hasta Ecatepec, las entradas de la zona nororiente, ya no en micros, en basureros con ruedas, que debemos de eliminar todos los microbuses de la Ciudad de México. No es de un día a otro, toma tiempo, pero los debemos de eliminar. Pero necesitamos el transporte público de calidad masivo. Entonces, por ejemplo, la línea 3 que llegara desde Ecatepec te genera la posibilidad, y después hacerlo multimodal, de liberar esa parte. La línea A del metro, por ejemplo, que de Los Reyes La Paz pueda llegar hasta Chalco, es fundamental. Mucha gente está viniendo de Iztapaluca y de Chalco, y una vez que llega al Agrícola Oriental, es un embudo completo. Necesitamos generar esto. Por supuesto, la línea 9, la línea 4 tendrán que llegar al Observatorio. Hoy solo una línea del metro, que es la 1, pasa el periférico hacia el poniente. Cuando llegue el tren México-Toluca, si no hay cómo sacar a la gente que llegará de Toluca, va a ser observatorio, va a ser pues un nudo total. Pero bueno, esa es la parte de transporte público. Hay que hablar de más Metrobús, hay que hablar de muchas cosas.
Pero déjame decirte dónde creo que está la variable fundamental para la movilidad y que se nos ha olvidado. Y lo voy a decir con todas sus letras, con malas políticas en la administración de Andrés Manuel López Obrador, en donde decidió que no se podía construir viviendas salvo en 4 delegaciones de la ciudad. Y en las últimas casi 2 décadas hemos expulsado a muchos de los jóvenes, sobre todo, a vivir en las periferias. Y las periferias lejanas. Cuando yo era chico, las torres de San Luis estaban lejos. Mi papá, que trabajaba en Tultitlán, eran lejísimos. Bueno, hoy la gente viene de Tecámac, de Huehuetoca, de Zumpango, y tenemos una ciudad en donde habitamos 9 millones de personas, pero hacemos la vida diaria entre 13 y 15 millones de personas. Es decir, tenemos entradas y salidas de cerca de 6 millones de personas todos los días, de lugares lejanísimos. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar la movilidad? Y no vamos a resolver los congestionamientos si no lo planteamos así. La variable principal es el binomio dónde vives y dónde trabajas. Tenemos que rehacer vivienda económica en las zonas centrales de nuestra ciudad, y hay muchas colonias susceptibles que ya tienen servicios básicos, que ya tienen capacidades para poder verticalizarse. Y yo sé que luego suena raro porque nos dices que no cabemos aquí. No, uno de los grandes problemas es que entramos y salimos. Miren, son 70,000 viviendas nuevas las que se necesitarían cada año, y en las últimas 2 décadas hemos hecho menos de 10,000. Hemos expulsado sobre todo a los jóvenes de la ciudad que siguen viniendo a trabajar acá. Necesitamos vivienda cercana a los lugares de trabajo, y ahí yo sé cómo lo tenemos que hacer para que sí se pueda. Eso es una respuesta moderna y además inesperada, ¿no? Ya te estoy matando. ¿Hay una pregunta más? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Wendy Cos, directora de 3W México. Ahí hacemos la revista de teorema ambiental Bueno, hay un planteamiento que nos gustaría mucho entender en el tema de las propuestas de agua, que no hay, pero sobre todo, ¿qué planteamiento hay para darle seguridad al inversionista a invertir en esos números? Porque muchos, yo hago la revista también de teorema de protocolo, y los inversionistas me dicen, es que tu país no me da seguridad a mi inversión. Ese es uno de los problemas a nivel nacional. O sea, vende los terrenos 3 veces, bueno, usos y costumbres, no te cuento. ¿Qué tal? Muy buenos días, Abril. Buenos días a Luisa de Efecto TV. Pues nos encontramos aquí en la Casa LAM. Muchas gracias, Wendy. Y ahí además te debo de aquí en la colonia Roma Norte. Pues vengo de ser 5 años pues diferentes personalidades del ámbito de empresarial, la ciudad, deportivo, donde artístico, incluso una parte intelectual, relevante para pues dedicarse a volver a traer inversión de alto valor agregado para la ciudad y darle la certeza de que su inversión, cuando fuera legal y legítima, iba a poder aterrizar de la forma más sencilla. Yo te diría, bueno, el resultado es que la ciudad, después de muchos años, volvió a crecer por arriba del promedio nacional. Una ciudad como la nuestra creciendo a tasas del 4%, en una economía tan grande, que es más grande que la de Perú, comparable con la de Colombia, es realmente un tema importante. Pero te voy a decir una propuesta que no acabé de implementar como secretario de Desarrollo Económico por diferencias de opinión, pero que voy a implementar como jefe de gobierno, y es el ombudsman de la inversión. ¿Por qué? Porque la inversión legal no solo es un bien privado, es un bien público. ¿Por qué? Porque no solo trae una inversión ganancias al dueño del restaurante o al dueño de una fábrica. Cuando hay una inversión genera empleo y genera economía y genera bienestar. Por eso hay una responsabilidad del Estado para proteger esa inversión, y si hay alguien pidiéndole algo indebido, o si se ha generado un problema
para que esa inversión no pueda aterrizar de la forma más sencilla posible, que haya de parte del Estado un defensor que se dedique tiempo completo a ver que nadie le ponga trabas innecesarias y sobre todo que nadie le pida dinero invertido, porque esa práctica la tenemos que separar completamente ya de nuestras prácticas de inversión. Entonces yo propondría, Wendy, el ombudsman de la inversión, la defensoría de la inversión, ya los abogados nos tendrán que decir cuál es la parte específica que se puede. Yo lo llamo en el libro el ombudsman y la protección a la inversión, pero puede aterrizar, y la Constitución, la nueva Constitución de la Ciudad de México ya prevé esta posibilidad de tener la defensoría y reconocer a la inversión privada como un bien público o un bien que genera bienestar, que genera interés general. Y además delicadísimo el ejemplo es que las ideas concretas, novedosas, que aseguren que las cosas funcionen, porque esta ciudad tiene que funcionar correctamente, todo de esa forma. ¿Vas a preguntar algo? Me encanta. ¿Se escucha bien? Soy Luis de la calle, buenos días. Felicidades, Álvaro, por participar en este proceso, por tener un proceso democrático para la elección del próximo jefe de gobierno. Es importante y es fundamental. Los ciudadanos los chinangos estamos cansados de extorsionar. Nos extorsionan el camión de basura, les pagas 50 pesos, no te recogen basura. Nos extorsionan los inspectores laborales, de salud, de protección civil. Nos extorsionan las marchas es una forma de extorsión. Y hay que resolverlo. Pues quiero ver qué se te ocurre en ese ámbito. Y otra pregunta, ¿vas a tolerar que en México la gente tenga placas de Morelos para no pagar la tenencia social? Empiezo, Luis, empiezo con la segunda. No lo voy a tolerar. No lo voy a tolerar. Me revientan las tripas ver un Ferrari con placas de Morelos, porque ese señor que trae un Ferrari con placas de Morelos y evade el pago de su tenencia, por esos recursos públicos, pues nos cuesta más trabajo mejorar los servicios en las zonas del oriente o las zonas del sur de la ciudad, donde habita todavía mucha gente en pobreza. Eso me revienta y lo tenemos que hacer desde las agencias de coches, que son las que están ofreciendo eso. Digo, hay ya una complicidad y hay un tema muy gacho, porque y le preguntas al que tiene un BMW o un coche de lujo y le dices, ¿por qué lo hiciste? Te da dos cosas, ¿no? Una es la justificación, como para no sentirse que estás fallando, te dicen, pues igual para qué doy el dinero, pues igual se lo van a robar, ¿no? Ese es siempre el pretexto para evadir el pago de tus responsabilidades. Pero la otra es que se ha permitido. Entonces, aquí tenemos que llegar a un acuerdo con las entidades vecinas. Es decir, no puede ser que Morelos esté permitiendo esto, de verdad, porque una agencia tiene domiciliados 1.500 coches en un domicilio en Morelos, en Cuernavaca. Pues tiene que ir el SAT a ver ese señor que tiene 1.500 coches, pues a estar ganando mucho dinero. Tenemos que hacer un proceso con la federación y con la zona metropolitana para poder hacerlo. Y todavía peor, es más complejo levantarles una multa cuando tienen una infracción de tránsito. Se pueden salir con la suya en un accidente. Es un tema terrible y es parte de nuestras distorsiones en no respetar el Estado de Derecho y las reglas para la civilidad y para una vida armónica. El tema que mencionas, si lo pones en muchas piezas, es más complejo, porque va desde temas, decías, la basura. Hemos permitido que haya una estructura paralela en la recolección de basura, en donde hay gente que recolecta y no cobra dinero, no son servidores públicos, no están como parte del Estado, que viven de ello,
reciclaje, de lo que pueden sacar cuando están ahí, o de las propinas. Hay un tema ahí que no puede ser, que tenemos que invertir lo necesario para que el recurso humano que está sirviendo a la ciudad pueda vivir con dignidad. Ahí es un tema, y hemos batallado por el salario mínimo y otras cosas. Pues el buen juez por su casa empieza. Tenemos que corregir varios temas en la dignidad del servicio público. Y te puedo hablar de quien recoge basura, pero también del policía, te puedo hablar de las enfermeras. Necesitamos mejorar los ingresos para una vida digna de los servidores públicos. No se puede hacer de la noche a la mañana porque han sido muchos años de abandono en las posibilidades. También estos temas de austeridad malentendida, en donde pues, el servidor público no puede ganar, y digo, tener un policía que gane 6, 7 mil pesos al mes, y bueno, y luego exigirle, y luego que el policía no pueda tener una hipoteca de vivienda porque el policía no es sujeto de crédito. Tenemos que corregir la estructura de compensaciones de los servidores públicos, eso por un lado. Y por el otro, como igual va a haber gente que quiera hacer trampa, tenemos que ser ejemplares en los castigos. Yo he propuesto lo que en otros países se conoce como la muerte civil, quiere decir servidor público que sea sorprendido y comprobado un acto de corrupción no puede volver a trabajar nunca en el gobierno. No hay esto de que hoy puede haber una amonestación pública, puede haber 3 años en donde no puede volver a trabajar nunca en gobierno. Pero no solo eso, se le boletina, se le informa a los bancos, se le informa a los burós de crédito y se hace la máxima publicidad del funcionario o la funcionaria que haya sido sorprendida en un acto de corrupción. Creo que tenemos que ser severos en nuestro juicio y creo que hacer la máxima publicidad para que cuando entre a un restaurante pues todos sepan que esa persona robó, y tiene que empezar con los más altos mandos. Creo que el castigo tiene que ser mayor, a mayor sea la responsabilidad del servidor público. Creo que lo tenemos que hacer